Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, la verdad que es una alegría muy grande, una emoción muy grande también y un gran compromiso delante del Señor este tiempo que hemos pasado, por lo menos para mí, así lo he sentido, ¿sí? A veces cuando me preguntan, ¿y cómo te sentís cuando vas a esos lugares? Y siento muchísima carga, muchísimo peso del Señor. Primero, para no meter la pata y que te vuelvan a invitar. Fundamentalmente eso es lo primero que uno piensa, ¿viste? Sí, tengo que más o menos quedar bien con los que definen para que después... No, no es así. Un poquito sí, pero no es así. Para poder traer todo el consejo de la palabra del Señor y como decíamos al principio, cuando empezábamos las charlas el sábado de la mañana, que no sea esto solamente estoy predicando de oficio, estoy diciendo algo que me sé y se los voy a comentar. Que sea la palabra de Dios. Y creo firmemente que Dios ha hablado en estos días a nuestros corazones. Los muchachos de allá de la computadora saben que todos los días les traía una versión nueva del PowerPoint, porque hay cosas que el Señor me iba mostrando y me iba marcando y diciendo, bueno, esto sí, vamos por este lado y realmente ha sido interesante. Está el material allí completo, hoy dejé la versión final del PowerPoint. No está para la venta, está para regalar, ¿sí? Por las dudas, aviso, ¿viste por qué? Está dura la crisis, entonces necesitamos... Y quiero que podamos terminar en esta mañana viendo realmente lo que significa estar cimentado, arraigado en Cristo. Indudablemente se habrán dado cuenta que por el tono de las charlas que hemos tenido tiene que ver con esto de saber la verdad y conocer la verdad y entender fundamentalmente que la verdad nos hace libres. Y vamos a ver en Juan capítulo 8, versículo 36, ese versículo que hemos tomado un poco... No diría como lema, pero sí como parte muy importante de lo que hemos visto en estos días. Juan capítulo 8, versículo 36. La porción es muy interesante. Juan 8, si leyéramos unos versículos anteriormente, pero tenemos bastante para leer, así que no quiero detenerme tanto aquí. Pero dice el Señor Jesucristo, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y realmente es muy interesante entender que el Señor Jesucristo está hablando de sí mismo y está haciendo declaraciones tremendas. Mirá, el Señor Jesucristo es una persona que siempre estaba haciendo declaraciones que eran muy controversiales para la gente de su tiempo. Y también hoy siguen impactando en la cultura y en las sociedades en la actualidad. Este tipo de declaraciones. No vas a encontrar ninguno de los referentes, de los grandes referentes de las otras religiones que haga este tipo de declaraciones. No vas a encontrar a Buda o a alguno de los profetas hindúes o a Mahoma diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. No lo vas a encontrar. No existe eso. Ese tipo de declaraciones solamente las vas a encontrar en la Biblia de parte del Señor Jesucristo, de parte de Dios. Son declaraciones contundentes que exigen una decisión entre nosotros. O sea, no podemos permanecer indiferentes ante el calibre de las declaraciones que hace el Señor Jesucristo. Y el hecho de decir, bueno, no voy a decidir por Cristo es ya decidir. No es que acá, bueno, soy neutral, me mantengo al medio, no voy a estar en este lado, no me interesa el cristianismo, pero bueno, no soy mala persona. No podés mantenerte neutral. O sea, rechazar a Cristo ya es una decisión. No decidir por Cristo ya es una decisión. Y es muy importante que tengamos claro esto, porque nuestra aceptación o no de la persona de Cristo, de la verdad de Cristo, va a determinar el lugar que vamos a pasar la eternidad. Fíjate cómo será de importante y el impacto eterno que tiene nuestra decisión, que lo que nosotros hagamos con Cristo, en este tiempo, en este día tal vez, va a determinar nuestro destino eterno, nuestro destino final, si el infierno o el cielo con Cristo Jesús. Así que es muy importante que prestemos atención y que tengamos claro también a quién hemos creído y en quién estamos creyendo. El Señor dijo cosas como yo soy la luz, soy el Hijo de Dios, ustedes no conocen a mi Padre. Si vos lees toda la porción de Juan 8 vas a encontrar que los fariseos estaban bastante enojados con Jesucristo por ese tipo de declaraciones, porque después había que explicarle al pueblo, cuando el pueblo decía, che, pero ustedes nos dijeron esto y este personaje, ¿cómo es la cosa, no? Les ha pasado, ¿no? Digo yo por ahí, o nos ha pasado a nosotros en la iglesia que a veces van algunos jóvenes, algunas personas van a otras iglesias con otras interpretaciones de la doctrina y después vuelven y ustedes y acá, ¿por qué no hacemos esto? Y le digo, bueno, hermano, estudie la Biblia y saque sus propias conclusiones.
Y entonces a veces vienen los líderes jóvenes y dicen, che, queremos ir a un evento y podemos ir. Le digo, mira, vayan al evento si quieren. Ahora, después cuando vengan a pedir explicaciones los jóvenes de por qué allá se caen y acá no se caen, usted les va a explicar. Entonces a veces esto es lo que pasaba un poco en ese tiempo con estos fariseos, ¿no? El Señor Jesucristo estaba conmoviendo profundamente las bases de la religión judía. Hacía declaraciones que eran para ellos heréticas prácticamente, blasfemias. Y ahí estaba Jesucristo. ¿Y qué hacemos con Jesús? Y yo creo que un poco la pregunta de hoy tendría que ser esta, ¿no? ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué hacemos con el Hijo de Dios? Indudablemente nosotros debemos fortalecer nuestra fe en la verdad de Cristo, en la verdad de Jesús, que es indudablemente la verdad de Dios. Y aquí un paréntesis rápido como para meter un poco de razón. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Indudablemente tiene que ser la verdad de Dios. Vimos ayer, hay muchas más comprobaciones que podemos hacer de la veracidad de las Sagradas Escrituras, pero vimos ayer que la Biblia es la verdad de Dios. No solamente porque la Biblia lo declara, sino porque hay evidencia extrabíblica que nos da la pauta de que estamos en presencia de un libro de origen sobrenatural. Ningún ser humano puede haber escrito la Biblia, así como dicen muchas personas. Entonces, ¿qué hacemos con esta verdad? Bueno, los cristianos tenemos que basar nuestra fe en esta verdad. ¿Qué dice la RAE, el diccionario de la fe? Dice, en una de sus acepciones dice, convencimiento íntimo o confianza que no se basa en la razón o en la experiencia. En otras palabras, la fe es ciega. Eso es lo que dice la Real Academia Española acerca de la fe. Y entonces, la fe es ciega, está bien. Entonces, o sea, puedo creer y no tener que explicar lo que creo, porque la fe es ciega. Eso es lo que dice el ser humano, eso es lo que dice la sociedad. En la Biblia, la palabra griega que se usa para fe es pistis, que luego se traduce al latín por fides, que significa confianza, pero ese no es el significado completo. Pistis en griego significa certidumbre, confianza, seguridad firme, persuasión, convicción de la veracidad de alguna cosa. La fe de la cual se habla en la Biblia es una fe que es precedida por un conocimiento. No podés poseer una fe bíblica en la verdad de Dios sino hasta que llegues al conocimiento de Dios. Porque la misma Biblia declara que las cosas de Dios se te hicieron espiritualmente y hasta que vos no tenés la habitación del Espíritu Santo en vos, no podés discernir este mensaje que está en la palabra de Dios. Entonces, si teníamos por alguna manera una idea de que la fe es algo, bueno, tengo que creer, listo, me dijeron que crea, creo, y es como de esa manera, son como las palabras mágicas, es como la invocación que se hacen por ahí en los videojuegos, ¿viste? En las series estas de anime, y se invoca un poder y el poder baja y ¡pum!, se activa y empezamos a hacer cosas maravillosas. No funciona así con la fe en Dios. No funciona así con la fe en la verdad de Dios. La fe no es aceptar lo que no se puede probar. La fe no puede dejar atrás el conocimiento, ya que depende del conocimiento. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si querés desarrollar tu fe, si querés que tu fe crezca, si querés que tu relación con Cristo crezca, si querés estar arraigado y cimentado en Cristo Jesús, tenés que buscar a Cristo en la palabra de Dios. Tenés que buscar a Cristo en la lectura diaria de la palabra de Dios. Tiene que haber un propósito y una intencionalidad en nuestras vidas para buscar a Dios en su palabra. Mirá, me cruzo muchas veces con personas que han dejado de ir a la iglesia y te dicen, no, yo no voy más a la iglesia, ¿viste? Pero leo todos los días la Biblia y oro todos los días. Y yo digo, mirá, yo voy todos los días a la iglesia, y no falto ni un domingo. Y hay días que me cuesta leer la Biblia y orar. Vos me querés decir a mí que vos no vas a la iglesia, no tenés comunión con Dios, no tenés comunión con los hermanos, pero lees todos los días la Biblia y orás. Quiero decirte que estás leyendo una Biblia que no es la correcta probablemente y estás orándole a alguien que no es Dios. Porque la comunión y la devoción personal que tenemos que observar como disciplina espiritual va a decantar sí o sí en la comunión en la iglesia. Ninguna persona que dice que tiene comunión íntima, personal, una devoción personal, me levanto, busco el rostro de Dios, oro, leo la Biblia, veo qué es lo que Dios tiene para mí, va a dejar la iglesia. Ninguna persona. Hay personas que están enojadas con la iglesia y te dicen, no, pero yo no estoy enojado con Dios. Sí, estás enojado con Dios. Porque no puedes decir que estás enojado con la iglesia y no estar enojado con Dios. Si tenés problemas para ir a la iglesia, tenés que reconciliarte con Dios primero. Y eso es una verdad que tiene que ver con esto de nuestra fe. ¿Dónde hemos puesto nuestra fe? Hay una definición de... No sé si cambió esto, ¿cambió?
Dice fideísmo arriba, perfecto, gracias. Hay una definición muy interesante que ya la hemos visto acá y la uso recurrentemente cuando hablamos de estos temas, porque es muy interesante lo que nos está pasando a los cristianos. Dice R.C. Sproul en su libro Cómo defender la fe. Hoy día hemos sido infectados con algo llamado fideísmo y lo vimos cuando vimos las 4 posibilidades de conocimiento de la verdad. El fideísmo dice, no necesito tener una razón por la cual creer, solo cierro mis ojos como la pequeña Alicia y respiro profundamente, arrugo mi nariz y si lo intento con firmeza, puedo creer y lanzarme en los brazos de Jesús. Emprendo un salto de fe ciega. La Biblia nunca nos dice que demos un salto de fe en la oscuridad con la esperanza de encontrarnos con alguien. La Biblia nos llama a dar un salto de las tinieblas a la luz. Ese no es un salto ciego. 1 Pedro capítulo 2:9 dice que hemos sido llamados de tinieblas a luz admirable. La fe a la que nos llama el Nuevo Testamento es una fe profundamente arraigada en algo que Dios revela claramente como la verdad. Ahora, indudablemente como cristianos, tenemos que fundamentar nuestra vida y para que esa vida después pueda cimentarse, arraigarse en la persona de Cristo, tenemos que fundamentar en la palabra de Dios, porque es allí donde Dios se ha revelado. Dios se ha revelado progresivamente a la humanidad, lo dijimos, a través de la creación, luego a través de los profetas, de los escritos y finalmente la revelación perfecta y acabada de Dios es el Señor Jesucristo. Por eso a Cristo se llama el Logos, el verbo de Dios, el verbo que se hizo carne, porque es la revelación perfecta y acabada. La Biblia dice en Juan que el Señor Jesucristo ha venido a mostrarnos al Padre, ha venido a explicarnos al Padre, ha venido a darnos a conocer al Padre. Y la vida eterna radica precisamente en este acto. Y esta es la vida eterna, dice Juan capítulo 17, versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Hijo a quien enviaste. Así que todo se reduce básicamente a un acto de fe. Pero una fe que no puede estar centrada en cualquier cosa. Mire, muchas veces entendemos la fe como algo, como un fin en sí mismo. En Argentina la gente es bastante religiosa en ese sentido y incorporan mucho esto. Me hacía acordar lo que decía Mario, fue el que habló ayer del tema del deporte, ¿no? Bien, que en otros países no está involucrado esto, pero en Argentina todo el mundo dice hay que tener fe. Hay que tener fe. ¿En qué? No sabemos, pero hay que tener fe. O sea, es como da la impresión de que la fe sería lo que nos salva y nos pone en lugar especial. Y la fe soluciona los problemas económicos y la fe soluciona los problemas familiares. Entonces hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener fe. La fe es un vehículo, es un medio por el cual. Pero la fe, si no está basada en la persona de Jesucristo y en la palabra de Dios, no conduce a ningún lado. No lleva a ningún lado. Vas a dar vueltas siempre en los mismos lugares. Ahora que sé que es la verdad, ¿sí? Y que me libera, porque es lo que dice el Señor Jesucristo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libres, ¿qué hago con esa verdad? ¿Qué hago con esa libertad? Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 14. Colosenses capítulo 3, al lado donde estuvimos leyendo estos días, y dice en mi Biblia, vida nueva en Cristo o vida nueva con Cristo. Si estamos todos allí, Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún no formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no está circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre.
Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Versículo 12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, versículo 14 dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Hasta aquí nomás la lectura. Versículo 15, 16, 17 es una lectura muy interesante, pero sería tema también de otro mensaje más. Ahora, aquí tenemos un capítulo que es maravilloso porque nos da, de alguna manera, la segunda parte de lo que significa ser arraigados en Cristo. ¿Cómo nos arraigamos en Cristo? ¿Cómo nos fundamentamos? ¿Cómo nos cimentamos? ¿Cómo crecemos para ser arraigados en Cristo? Bueno, rápidamente una explicación del capítulo de estas porciones, ¿no? En versículo 1 al 4 el apóstol Pablo nos revela en este pasaje la clave de la vida cristiana. Nuestra unión con Cristo es la base de una vida cristiana que glorifica a Dios. Queridos, esta obra es la obra que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y a través de esta obra estamos unidos a Cristo y si estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Dios. Eso es absolutamente indudable y es una consecuencia lógica de nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo, entonces estamos unidos a Dios. Nuestra unión con Cristo tiene que mostrar ciertas características, lo que decimos siempre, los frutos de salvación, las marcas del nuevo nacimiento. Nadie puede decir que es cristiano y vivir la vida como la vivía de la antigua manera. Nadie puede decir que sigue a Cristo o que ha entregado su vida a Cristo y seguir viviendo y practicando los mismos pecados que practicaba antes de llegar al Señor Jesucristo. Fíjate que en los versículos 5 al 8 nos muestran aquellas cosas que debemos matar. Todo lo que tenga que ver con el pasado lo debemos hacer morir. Volvemos a la porción bíblica. Dice el versículo 5 de Colosenses 3. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Hermanos queridos, hermanas queridas, jóvenes, hay cosas en nuestro interior que están al acecho, que están esperando el momento que nos descuidemos, que bajemos la guardia, que están esperando el momento que nos relajemos mentalmente, relajemos nuestra fe y comencemos a dar lugar a ese tipo de cuestiones. Estamos hablando de las dos naturalezas. Una vieja naturaleza viciada, corrompida, que no tiene arreglo. Miren, lo maravilloso de estar con Cristo es que Cristo no viene a nuestra vida y nos pone unos parches y nos arregla la vieja naturaleza y pone un poquito de masilla y nos vuelve a repintar el paragolpe chocado o viste que a veces las hermanas, espero que solamente las hermanas, utilizan algunas bases, como la llaman ellas, no sé, para taparse algunas imperfecciones de la piel, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Y a veces creemos que Dios hace eso con nuestra vieja naturaleza. Va a tapar con algún tipo de maquillaje espiritual las viejas imperfecciones de la naturaleza y no. Cristo no trabaja sobre ese material. Lo que hace Cristo es implantar en nosotros un nuevo principio de vida, la nueva naturaleza, una naturaleza que es espiritual, que no tiene nada que ver con el viejo hombre, que no tiene nada que ver con las viejas prácticas, es una nueva naturaleza que va a estar en permanente conflicto con la vieja naturaleza. Queridos, recordemos que si bien el poder del pecado ha sido desactivado en nuestra vida, la vieja naturaleza sigue estando vigente y solamente va a morir el día que nosotros pasemos a la presencia del Señor o venga el Señor a buscarnos. Pero hasta ese día tenemos una lucha interna entre dos naturalezas que conviven en nuestro interior, algo así como Bruce Banner y el Increíble Hulk. ¿Me siguen? Aquellos que siguen a Marvel, lo tienen claro, lo entendieron, bueno, ahora a practicarlo, ¿sí? No a volvernos verdes, pero sí a... Y entonces tenemos que entender que esas cosas están acechando dentro nuestro, no han muerto. Y depende qué naturaleza vos alimentes es la que va a surgir en esos momentos en los que estás vulnerable. Si vos estás alimentando tu vieja naturaleza con todo tipo de cuestiones del pasado, está claramente explicado el por qué tu vida es una vida que
está en constante peligro de caer en pecado o estás repitiendo pecados. Hay pecados recurrentes en nuestra vida que tienen que ver no con la falta de la gracia de Dios, que tienen que ver no con la falta de fe en Dios, que tienen que ver con nuestras actitudes y con la forma en que tratamos a la vieja naturaleza. Querido hermano, querida hermana, jóvena, no sé si se dice así en inclusivo, tenemos que maltratar a la vieja naturaleza, no hay que darle de comer. Dice la palabra de Dios, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver. ¿Sí? ¿Entienden esta expresión? Esta expresión la usan mucho, no sé si acá la usan los jóvenes, pero allá la usan los jóvenes en Argentina. Cuando digo, che, estudiaron, nada que ver. Chicos, pero había que estudiar para la prueba. Profe, nada que ver. Nada que ver es nada que ver. Te dicen, no estoy ni ahí con la prueba, profe, no estoy ni ahí con la prueba. Querida iglesia, nada que ver con el pecado. No tenemos que estar ni ahí. Como dicen los pibes, al pecado ni cabida. ¿Ah? Entienden. Ese vocabulario entienden, claro. Altoñeri son ustedes. No, bueno, no importa, dejémoslo así. No voy a volver al pasado. Ahora, hay expresiones que tenemos que entenderlas en la palabra de Dios. Cuando le dice no tengan nada que ver, implica indudablemente, ¿sí?, que no tenemos ni siquiera que pasar por la vereda donde están paradas estas cuestiones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si veo que están allá, yo voy para el otro lado. Como hacemos cuando andamos faltando en la iglesia y vemos al pastor que viene caminando y nos cruzamos rápidamente aprovechando el lento tráfico de la avenida. Porque sé que me va a preguntar, me va a saludar con que dice, hola querido, ¿cómo está? Te extrañamos el domingo. Oh, ¿viste? Te cae la ficha. Bien, nada que ver. No tengas nada que ver con qué. Fíjate qué interesantes las cosas. Quieren ir levantando la mano, se sienten identificados con las cosas que voy a nombrar acá, levantan la mano, pero bueno, esto no es confesionario, no necesariamente hay que levantar la mano y decir acá estoy yo. Primero, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. ¿Se entiende? ¿Hace falta que lo explique? La palabra, en la Biblia textual dice la fornicación. La palabra fornicación es una palabra que viene de la palabra griega porneia, de la cual viene, por ejemplo, pornografía en castellano, que es una palabra que implica todo tipo de actividad sexual no lícita. ¿Y cuál es la lícita? Dirá alguno. La que podés practicar dentro del matrimonio con tu esposa o con tu esposo. El resto es fornicación. Y la fornicación incluye también el adulterio, que es un pecado distinto, pero incluye también eso. Querido, todo tipo de inmoralidad sexual no tiene que nombrarse entre nosotros, ni tiene que practicarse. Y vivimos en una sociedad que permanentemente nos está bombardeando con todo tipo de inmoralidad sexual. Hablamos ayer de la música, de las canciones. Mirá, más de una canción de los traperos de moda, si vos le sacás la letra, la música y escuchás la letra, es un señor mayor acosando a una niña. Y saben de lo que hablo, ¿no? No vamos a revisar acá la letra de las canciones. Habría que revisar el celular para ver cuáles son las playlists que estamos gastando en nuestro celular. Y acordate que esto es determinante para nuestra vida cristiana, porque de lo que vos te llenes, lo que te alimenta es lo que va a salir. De la abundancia del corazón hablan tus estados. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué publicamos? Bien, eso es lo que tenemos en el corazón. O sea, hasta la semana que viene todos publicando versículos bíblicos en el WhatsApp, ¿viste? Dios me habló, me reveló tantas cosas, ¿viste? Una cruz le pone ahí. Y después ya la semana que viene revoleamos otra vez con la maldad hasta el próximo encuentro, que otra vez Dios nos vuelve a hablar. No, no debería ser así. Ahora, estamos inmersos en un mundo de inmoralidad sexual. Si vos estudiás la historia de los imperios de la humanidad, antes de la caída de cada imperio, incluso antes del quebrantamiento económico de cada imperio, se produjo el quebrantamiento moral. Cuando los imperios llegaron al punto donde la depravación sexual era notable y donde todo tipo de prácticas sexuales perversas eran permitidas y aún las prácticas sexuales que incluían la pedofilia con los niños, esos imperios cayeron, fueron juzgados por Dios. Lo podés ver en la historia de la humanidad, tranquilamente. Estamos asistiendo
y quiero decírtelo con toda la esperanza que tengo de que el Señor venga antes de que termine la década, al fin del imperio humanístico. Ya hemos visto, en Argentina hemos visto la corrupción moral, el quebrantamiento moral del país. Y ahora estamos asistiendo, sin lugar a dudas, al quebrantamiento económico de nuestro país. Ahora, ¿cuándo empezamos a pensar que es gratis quebrar las leyes de Dios? ¿Cuándo empezamos a pensar que es gratis para el hombre quebrantar las leyes divinas, que son leyes que Dios ha puesto no para que seamos infelices, todo lo contrario? Las leyes de Dios tienen que ver con límites de amor. ¿Cuándo empezamos a pensar realmente que es gratis para una nación darle la espalda a Dios, quebrantar sus leyes sagradas y salir airosos? No es gratis, porque Dios sigue siendo el soberano. Y Dios sigue estando sentado sobre el trono de la historia y Dios va a juzgar a cada reino, a cada principado y a cada potestad. Así que cuidado con esto, ¿eh? Ahora, individualmente, queridos, tenemos que alejarnos de toda inmoralidad sexual, de la impureza, de las bajas pasiones que tienen que ver con esto, de los malos deseos. Y dice acá, fíjate, la Biblia dice, la textual dice, no sean avaros, pues la persona avara, la NTV dice, la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Queridos, uno de los problemas más graves que tenemos muchas veces con Dios es nuestra idolatría. El pecado nacional de Israel fue siempre la idolatría. Siempre fue la idolatría. Ahora, ¿sabés cuándo se curó, o de alguna manera, cuándo fue erradicado el pecado de Israel de la idolatría? Cuando en la época de Esdras y Nehemías, ¿te acordás? Cuando se produce la vuelta de la cautividad, cuando se reconstruyen los muros, y entonces Esdras, el sacerdote, comienza a leer la palabra de Dios. ¿Te acordás de esos episodios? Y el pueblo comienza a darse cuenta que habían estado haciendo todo lo que Dios no quería que hicieran y comienzan a arrepentirse, a compungirse su corazón. Y vos sabés que deberíamos ubicar más o menos a Esdras cronológicamente y a Nehemías entre lo que es Malaquías, que está en nuestra Biblia como el último libro, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Hay 400 años de silencio entre los dos testamentos. Silencio para nosotros, pero el pueblo judío siguió viviendo. Pero dicen los historiadores judíos que en ese tiempo, luego de que Esdras estuviera 20 años prácticamente leyéndole la Biblia al pueblo y el pueblo estuviera entendiendo la verdad de Dios, el pueblo de Israel nunca más vuelve a la idolatría. De hecho, vemos allí en Mateo y vemos en el Nuevo Testamento que el pueblo estaba esperando al Mesías. Se equivocaron. Podemos charlarlo de otra forma también. Estaba esperando al Mesías. Decía el anciano Simeón, mis ojos han visto la promesa. Ya puedo irme en paz. Porque la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios va a limpiar de idolatría nuestra vida. Y miren, podemos ser idólatras no teniendo ninguna imagen. Pero si el concepto que tenemos de Dios no es el concepto que la Biblia nos da, somos idólatras. Cuidado con construirnos un Dios a nuestra imagen. Cuidado con construirnos una imagen de Dios que tenga que ver más con nuestros gustos, con nuestras apetencias, que con lo que Dios dice en su palabra. Cuidado, es muy peligroso. Porque podemos caer en la idolatría. Podemos estar deseando cosas que no son las correctas. Podemos estar anhelando cosas para nuestra vida que no son las que Dios quiere. Y muchas veces Dios va a permitir que tengamos esas cosas para que veamos que ese tipo de cosas acarrea una gran clase de males para nuestra vida. Cuidado con esto. Estas cosas, querida iglesia, para estar arraigados en Cristo tenemos que hacerlas morir. Tenemos que hacerlas morir. Dice el versículo 6 que es más complicado, más peligroso que el versículo 5. Dice, a causa de esos pecados viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios. Y está hablándole aquí a personas creyentes. O sea, este mensaje de Pablo en Colosenses es un mensaje para la iglesia, no es para personas no creyentes. Dice el versículo 7, ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Y dice, pero ahora es el momento de eliminar. ¿Cuándo es el momento de eliminar? ¿Están leyendo la Biblia? ¿Sí? ¿Cuándo es el momento de eliminar? Ahora. ¿Y ahora es? Ahora. Diría uno de los chicos, lo obvio hay que decirlo. Bien, será necesario. Capaz que es el campamento de lo obvio. ¿Sí? ¿Cuándo es el momento de eliminar? Ahora. Y ya está, lo leíste, olvídate. O sea, ya no te puedo volver atrás. Porque si no activas el eliminar ahora,
Estás desobedeciendo. Estás desobedeciendo la palabra de Dios. Dice, pero ahora es el momento de eliminar. Fíjate, qué lindo el versículo 8, que nos habla de algo muy interesante para nuestras vidas, que a veces se nos chispotea. Tiene que ver con el carácter. Ya sabíamos que iba a salir con eso. Era raro que no hubiera hablado en estos días del carácter. Era raro. Bueno, acá estamos con el carácter. Vamos por ahí. Dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Dice en otra versión, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. ¿Volvemos a lo mismo recién? Vamos, yo leo la lista y levantamos la mano a ver dónde nos anotamos. No da, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante lo que nos pide el Señor a través de Pablo, que tenemos que eliminar de nuestra vida. No dice guardar para más tarde. No dice ponerlo en el freezer y cuando lo necesites lo sacás. No, dice eliminar. ¿Eliminar qué es? Sinónimos de eliminar. Sin repetir, sin soplar, a partir de este momento, ya. ¿Qué? No entiendo nada. Desaparecer, muy bien. Descartar, muy bien. Algo que no sirve, dicen acá. Desechar, muy bien. Todas palabras asociadas a lo que no sirve, muy bien, dijeron acá. ¿Sirve la ira? ¿Y alguna era la ira santa? Sí, ajá, bueno. Lo charlamos a la salida, no te preocupes. Tuve que aplicar violencia cristiana para salir de ese entuerto. Está bueno eso, ¿viste? Quería saludar al pastor y como estaba mucha gente saludando, empecé a pegar codazos y apliqué ira cristiana, violencia cristiana para poder llegar al pastor. Bien. La furia, comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio no pueden estar presentes en nuestra vida. Y la excusa de que tenemos los cristianos tiene que ver con yo soy así. Y el que me quiere me tiene que querer así. Y vos sabés que esta expresión, si vos lo llevás al extremo de la explicación, de alguna manera está diciendo, yo soy así y Cristo no me puede cambiar. A ver, Cristo muere en la cruz del Calvario para cambiar el destino eterno de nuestra alma. Cristo muere en la cruz del Calvario para darnos aceptación delante de Dios. Cristo muere en la cruz del Calvario para poder cambiar el rumbo de nuestra vida, pero el poder desplegado por Cristo en la cruz del Calvario no sirve para cambiar tu mal carácter. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos, yo soy así. Todos tenemos un temperamento, que es con el que nacimos. Pero el carácter tiene que ver con, el carácter se educa, el temperamento está allí, pero el temperamento se educa y se sofrena y se sostiene con el carácter. Y tenemos que tener el carácter de Cristo. Tengamos cuidado, hermanos queridos, hermanas queridas, jóvenes, con el tema del carácter. A veces estamos pensando que hacer berrinches y que hacer esas cuestiones está bien. Y vienen nuestros pastores, nuestros líderes, nos quieren corregir y nos enojamos. Y nos ofendemos porque nos están marcando algo en nuestro carácter que no está bien. Y fíjate que aquí hay toda una cuestión de una especie de cadena en esto del mal carácter. Primero la ira. La ira tiene que ver con una explosión. Airaos pero no pequéis. O sea, la ira, yo me enojo, me puedo enojar. Es necesario a veces que me enoje. A veces me sale la expresión de enojo, me enojé. Pero la Biblia dice, te podés enojar, pero no podés pecar. Ahora fíjate, ira. La ira es la explosión. El enojo es cuando vos mantenés la ira ahí, latente. La ponés al mínimo, lo dejás ahí que hierva. Ya vas a volver. ¿Sí? Y después de esto, ¿qué viene? La malicia. ¿Qué es la malicia? ¿Qué es la malicia? El hacer las cosas para que al otro le duela. Eso es la malicia. ¿Te fijaste? No dejes eso ahí. ¡Paf! Ahí lo dejo. Se reviente. Ahora me van a conocer. ¡Wow! Te sale el Hulk de adentro, ¿viste? Y hace un desastre. Después, ¿qué viene? La maledicencia.
La maledicencia tiene que ver, ¿sabes en qué? Con el tema de hablar mal del otro. ¿Viste lo que me hizo fulanito de tal? Te cuento esto para que estés orando nada más, ¿sí? Esa es buena, esa es buena. Anótenla por si no la sabían. Pero mirá lo que me hizo. ¿Podés creer? Claro, después se para a predicar. Y es el siervo, claro. No se le puede decir nada porque, claro. Pero mirá lo que me hizo. Y después que viene y dice, el lenguaje obsceno de vuestra boca, ¿sí? O el lenguaje sucio. No solamente calumniamos a la persona, sino que ya directamente la insultamos y comenzamos a hablar mal, hasta con malas palabras de esa persona. Así que fíjate qué interesante lo que nos plantea aquí el apóstol Pablo, y una carta muy parecida, o una porción muy parecida a esta, la podemos encontrar en Efesios capítulo 4 y capítulo 5, donde se habla prácticamente de lo mismo, y se dan detalles acerca de cómo debe ser nuestra forma de hablar, ¿sí? Nuestra forma de hablar, cómo debe ser. Efesios capítulo 5, versículo 4 dice, los chistes groseros y las palabras obscenas no estén en tu boca. ¿Cuáles son las conversaciones que mantenemos diariamente con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la iglesia? Qué fácil que es desviarnos, hermanos queridos, qué fácil que es desviarnos por la boca, por el vocabulario. Qué fácil que nos vamos de mambo cuando alguno llega al grupito y tira un chiste medio verde y ¡ah, qué risa! Y ya después la conversación se torna de verde, pasa a negra, pasa a oscura. Hermanos, Dios nos advierte solemnemente sobre este tipo de cuestiones. Dice, ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca, sino la que sea sazonada para la edificación de los demás. Realmente todo lo que yo digo, aún en mis conversaciones diarias, ¿tiene que ver con la edificación del otro? ¿Estoy edificando a los demás con mis chistes, con mis groserías? ¿O es un vocabulario que no debería estar entre nosotros? Entonces escuchás que te dicen, bueno, pero te pusiste más papista que el Papa. O sea, tampoco. Un chistecito, podemos tirar algo. Yo no soy quien para juzgarte. Pero el autor de la verdad sí. Así que debemos tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Rápidamente, dice el versículo 9. Está ahí el versículo 9, ¿no? 9 a 12. La actitud que deberíamos tener sobre estas cuestiones que nos pasan, ¿no? Se nos enseña cómo debemos vestirnos, cuál debe ser nuestra actitud. No mentir, revestirnos del nuevo hombre. Fíjate qué interesante el versículo 9 lo que dice. No se mientan unos a otros, porque ustedes se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. ¿Por qué Pablo dice no se mientan? Y lo vuelve a usar en Efesios. ¿Por qué? Porque somos hijos de la verdad. Y porque la verdad se ha hecho dueña de nosotros. Y la verdad nos hace libres. Y practicar la mentira y mentirnos ofende tremendamente no solamente la santidad de Dios, sino que la esencia de Dios, porque Dios es verdad. Y Satanás es padre de mentira. Por eso Pablo dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de su viejo hombre, su vieja naturaleza. En la nueva naturaleza no existe la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira va absolutamente en contra del carácter de Dios, de la persona de Dios. Mira, cuando vos mentís, no estás cometiendo un pecado que afecta o afrenta la santidad de Dios. Estás cometiendo un pecado que va en contra de la persona de Dios. Y fíjate que la mentira es el pecado que más desvalorizado tenemos. Porque, hasta le hemos asignado colores a la mentira. Y estados. Es una mentirita piadosa. ¿Cómo? ¿Cómo es una mentirita piadosa? Si básicamente las dos palabras se excluyen mutuamente en su significado. Le ponemos el otro color. Es una mentirita blanca. O sea que las mentiras negras son las malas. O sea que estamos discriminando, indudablemente, ¿viste? Ya cuando decís mentira blanca, decís, no, hermano, eso no es lenguaje inclusivo. Es una media verdad, chanfle. Un juego de palabras muy interesante para decir, estoy diciendo una mentira gorda, pero la voy a disfrazar de media verdad. Iglesia querida, nosotros entre nosotros debemos practicar el decirnos la verdad. ¿Cómo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿La verdad sea dicha? En amor. Ayer hablábamos con Miguel un poquito sobre nuestra experiencia pastoral y bueno, tenemos los dos la misma experiencia.
Se ve que el Señor nos ha ido moldeando de la misma manera. Y yo le decía que me arrepiento de haber dicho en el pasado a algunos hermanos algunas verdades sin amor. Sigo pensando que eran verdades las que estaba diciendo, pero me arrepiento de no haberlas dicho en amor, como dice el apóstol Pablo. De no haber usado la verdad para restaurar, para levantar a la persona, sino decir, mira, esto es lo que pasa y esto es así. Viste que a veces sos un poco más joven, te crees el árbitro de la verdad. Y terminás pensando y siendo lo que decía recién con los chicos, el pastor Vica. No el pato Vica, el pastor Vica. El que dice quién entra y quién no entra. ¿Saben lo que es un pato Vica, no? ¿Sí? Bueno, a veces nos transformamos en eso, los pastores Vica. Vos entrás, vos no entrás. Ah, hiciste esto fuera de la gracia de Dios. Mamá, que tenemos una facilidad. Y puedo decirte, querido joven que anhelás el pastorado en la iglesia, que es una verdad que tenés que aprender muy rápidamente porque después te lamentás, y te lamentás mucho. Porque no sé por qué extraña razón, a veces el Señor me permite recordar esos episodios y digo, qué tonto que fui, qué poco amoroso que fui. Creyendo que era el dueño de la verdad, el custodio de la verdad, el guardián de la verdad, lastimé a un hermano sin necesidad. Cuando con esa misma verdad, dicha en amor, lo podría haber restaurado. Pero no. No fue un palo en la cola. ¿Viste que el palo en la cola te levanta? ¿Te corretearon alguna vez en tu casa con una escoba? Cuando tu madre tira el palazo atrás y dice, ¡uy! Y te levanta. El palo en la cola te levanta. Fui el palo en la cabeza, que es el que te tira abajo. Ese es el palo que te tira abajo. Y entonces necesitamos hablar la verdad. En todo, hermanos, en todo. En la iglesia, en los negocios, en los estudios, en el trabajo, en todo, los cristianos debemos ser reconocidos como los emisarios de la verdad. No, este no miente. No, esta persona, si te dijo es así, porque no miente. Hermanos queridos, tenemos que eliminar todas estas cosas de nuestra vieja naturaleza para que podamos realmente arraigarnos y cimentarnos en Cristo. Dice el versículo 10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado. Cristo, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que, y aquí aparece nuestra vestimenta, de esto nos tenemos que vestir. Tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Fíjate qué interesante, ¿no? El carácter de Cristo en nosotros. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Amado, santo, amado, lleno de sentimientos entrañables, de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad o templanza, la largura de ánimo, el poder soportar la prueba en el tiempo. Y miren, hermanos, a veces las pruebas vienen en forma de persona. ¿Sabía eso usted? Ahí te levanta la mano y dice, aquí, heme aquí, Señor. No, que está sufriendo esa prueba, digo, ¿no? ¿A eso te referís? Hay un concepto en la Biblia que era de los difíciles de soportar. Bueno, espero que no seamos de esos. Pero a veces nos pasa esto, hermanos. Y en una comunidad donde Dios nos ha mandado a vivir, que es la iglesia, necesitamos tener este tipo de actitudes, este tipo de vestimenta, para poder realmente cumplimentar con los requisitos del carácter de Cristo, para poder realmente vivir en comunidad. Ahora, rápidamente, vemos en el versículo 13 y 14 que el perdón es la manifestación más clara de la nueva vida. Una de las manifestaciones más claras de que somos hijos de Dios es que podemos perdonar. Esto es terrible, esto es tremendo, porque a veces luchamos muchas veces en nuestra vida con personas que nos han lastimado o que nos están lastimando y nos cuesta muchísimo perdonar. Alex Campos decía en una canción, no hay amor que sea eterno si no hay perdón. ¿Y cómo puede Dios amarnos tanto a pesar de nuestras fallas diarias? Porque Dios nos ama profundamente y extiende cada día su perdón sobre nosotros. La base bíblica del perdón, Dios nos perdona de manera absoluta a través de la obra de Cristo. Hay algunos versículos allí que podés leer. Salmo 103:12, Isaías 43:25, lo que hablamos otro día, que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Hebreos 10:17,
Hechos 10:43, Hechos 13:38, Efesios 1:7, Colosenses 1:14. Ahora, ¿cómo debe ser el perdón entre los cristianos? Recibo sugerencias. Como Cristo perdonó, muy bien. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Cómo? Totalmente, muy bien, un adverbio. Bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Cómo te perdonó Cristo? Voy a tomar algo, así que vayan diciendo cosas. Completamente, hermana, gracias. Otro adverbio, muy bien. ¿Cómo más te perdonó Cristo? Sin merecerlo, muy bien. Sintagma nominal, diría el profesor de lengua, una oración. ¿Cómo más te perdonó Cristo? Sin rencor, muy bien. Sí, la verdad que menos mal que no nos guarda el rencor Dios, porque si no. ¿Cómo nos perdonó Cristo? De manera genuina, qué linda oración. ¿Qué más? A través de un sacrificio. Ahí va la cosa. ¿Se fijaron que nos ponemos súper románticos cuando hablamos de estas cuestiones? Que está bien, ¿no? Totalmente, completamente, genuinamente. Qué lindas palabras. Pero el apóstol Pablo acá no nos está haciendo referencia al cómo poético, sino al cómo operativo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo te perdonó Cristo? Sencillamente, la mecánica del perdón de Dios es que Dios nos perdona y Dios puede perdonar tus faltas, no porque se olvidó, no porque Dios es una persona súper macanuda, súper re buena onda, re chévere, re cool, entonces bueno, está bien, los perdono, listo, ya está. Borrón y cuenta nueva, lo pasado pisado. No funciona así. Dios le imputa nuestro pecado a Cristo y nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. O sea, hay alguien que pagó por tu pecado. Ese es el cómo nos perdonó Cristo. Está bien todo lo que dijeron, hermanos, no se sientan mal, está muy bien todo lo que dijeron. Pero antes de ir a la parte más de adjetivación, wow, qué lindo, pensá en la mecánica del perdón de Cristo. ¿Cómo perdona Cristo tus pecados? Los carga en la cruz del Calvario por nosotros. Toma nuestro lugar. Toma nuestro lugar. ¿Cuál es el límite del amor de Dios? Efesios capítulo 3, versículo 17 al 20. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 20, dice así la palabra de Dios. Leo rapidito. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas, arraigados en Cristo. La confianza en Cristo, el crecer en la confianza en Cristo va a hacernos echar raíces profundas. Ahora, ¿cómo puedo echar raíces profundas si no conozco a Cristo? No puedo. Debo conocer a Cristo. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el límite del amor de Cristo? ¿Hay un límite para el amor de Cristo? Habrán cantado en la escuela dominical, tan alto es el amor de Dios, tan ancho es el amor de Dios. ¿Se acuerdan de esa canción que cantamos? ¿Sí? Que hacíamos siempre así, que parecíamos como una especie de orangutanes porque nos gustaba hacer el ruido de la monería. No podés ir por afuera del amor de Dios. No podés ir por afuera del amor de Cristo. Ahora, como iglesia, ¿cómo estamos perdonando? ¿Cuál es la base del perdón que Dios nos otorga? 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5, 19 dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios perdona nuestros pecados porque las carga en la cuenta de Cristo. Y Cristo pagó la cuenta en la cruz. Así que cuando mi hermano me lastima o me ofende, no tengo que buscar ni venganza ni indiferencia. Tengo que ir a Jesús y decirle, Señor, esto es lo que me debe mi hermano. Y el Señor nos va a llevar a la cruz.
y nos va a mostrar el acta que nos será contra decir, perdonado es, todo ha sido pagado, ya no hay deuda. No es fácil, pero es la expresión más maravillosa de la cimentación de nuestra vida en Cristo, el que podamos perdonar. Yo te decía ayer o anteayer que el mundo no puede perdonar porque no conoce el amor de Dios. Y lo que hace el mundo es bajar los estándares de calidad de todas sus relaciones. Entonces todo está permitido, todo está bien, nada me ofende. Soy una persona de mente abierta, soy una persona tolerante porque nada me ofende. Lo que vos haces no me ofende, no me molesta para nada. ¿Por qué? Porque el mundo no puede perdonar, porque el mundo no conoce el amor de Dios. El mundo no tiene el amor de Dios. Y es solamente cuando estamos arraigados y fundamentados en el precioso amor de Dios, cuando vos y yo podemos perdonar a aquel que nos lastima, a aquel que nos ofende. Hay más para decir, pero queda allí en el Power, no te preocupes. Quiero terminar diciéndote la verdad, ¿sí? ¿Querés que te diga la verdad? Sí, ¿no? Estamos hablando de la verdad. La verdad me libera del pecado y de la condenación. Y esta es la verdad fundamental de nuestras vidas. La verdad es que la verdad me libera del pecado y de la condenación. Juan 17:3, leemos allí en la palabra de Dios, para que se nos quede bien grabado. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Dice otra versión, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien tú enviaste. Y también dice 1 Juan capítulo 5, versículo 20, para que podamos ir entendiendo esto. 1 Juan capítulo 5, versículo 20, dice así la palabra de Dios, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero, para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Y esta es la verdad de nuestras vidas. Y esta es la verdad que va a exigir un antes y un después en nuestras vidas. El hecho de que somos pecadores, el hecho de que hemos ofendido a Dios. La verdad es que hemos pecado, la verdad es que hemos ofendido a Dios, hemos ofendido a la santidad de Dios, hemos hecho todo lo posiblemente humano para alejarnos de Dios a través de nuestro pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos llegar a la meta gloriosa. Ya no estamos ni siquiera en carrera. Porque no estamos corriendo hacia la meta, sino cuando no estás con Cristo, no has entregado tu vida a Cristo y estás en pecado todavía, estás corriendo en la dirección contraria. Ni siquiera estás en carrera. Por eso el Padre, Dios, envía al Hijo Jesucristo a buscarnos. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera, ¿entendés la manera en que Dios te amó? No la entiendo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, Cristo muere en la cruz del Calvario para glorificar al único Dios verdadero y darnos salvación y vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8, palabra de Dios. ¿Te acordás que dijimos al principio cuando hablábamos de la verdad que la verdad es excluyente? Que la verdad es un concepto sumamente excluyente porque no todo puede ser verdad. Y aquí está la verdad de Dios presentada. La palabra, la Biblia es la verdad de Dios. Y es excluyente. No es tolerante con los errores, no puede ser tolerante con los errores. Y a los cristianos se nos tacha de intolerantes porque predicamos la verdad de Dios. Una verdad que confronta con el pecado de la humanidad. Una verdad que le dice al hombre o a la mujer que están alejados de Dios y que sin Dios están condenados al infierno. Y entonces nos tachan de intolerantes. Pero mira, si hay algo inclusivo en la tierra, es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el hecho, el acto más inclusivo que se pudo hacer por la humanidad. Porque Cristo te recibe como estás y cambia tu presente, te libera de tu pasado y te da un futuro brillante en los cielos para siempre con Él. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice esto. Entonces acá estamos parados frente a la verdad. Y queridos, la verdad exige un veredicto. Porque si entendimos
que la palabra de Dios es verdad y que para poder cimentarnos, arraigarnos en Cristo, para que nuestra fe crezca, tenemos que creer la verdad, tenemos que abrazar la verdad, tenemos que entregar nuestra vida para que la verdad se adueñe de nosotros, entonces no podemos ser indiferentes. Hoy tenemos que definir. Hoy tenemos que definirnos. Hoy tenemos que decidir cambiar nuestra vida. Y el único que puede cambiar nuestra vida es Cristo. El único que puede conjugar la gracia, la misericordia, la justicia y la verdad de Dios es Cristo. Ningún sistema, ninguna ideología, ninguna religión, ninguna denominación puede hacer por vos lo que Cristo solo puede hacer. Y acá estamos, parados en la verdad. Y tal vez hoy llegaste a este lugar pensando y teniendo grandes dudas sobre estas verdades. Puede ser. Yo les voy a pedir a los músicos que vayan pasando, ¿sí? Así podemos ir cerrando esta parte. Tal vez llegaste a este lugar con, sí, mirá, estoy yendo a la iglesia, me han hablado, pero la verdad que estoy ahí. ¿Viste? Usamos esta palabra, la verdad que estoy ahí. Llegaste a este lugar siendo un hijo de Dios, pero en algún momento de tu vida te ataste a algún pecado. Porque te ataste vos, ¿eh? Nadie te ató. A veces queremos justificar lo que no se puede justificar. Querido, somos libres del pecado. Somos libres del poder del pecado. Eso implica que cuando vos pecás, lo haces voluntariamente. Aunque sea inconscientemente, estás eligiendo pecar. Estás eligiendo eso que te produce placer por encima de la presencia de Dios en tu vida. Y esto es tremendo. Si querés, podés desconectar la compu. Es tremendo que podamos pensar que soy víctima del pecado. No somos víctimas del pecado. Porque una vez que Cristo nos ha liberado del pecado, tenemos el poder de parte de Dios para librarnos del pecado y para sacar el pecado de nuestra vida. Quiero leerte un versículo más. Romanos capítulo 8. Versículo 11. Romanos 8:11 dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¿Entendés este versículo? Cuando yo logré entender la profundidad de este versículo, me cayó una piedra fatal en la cabeza y dije, no, ya está. Hay algo que no estoy haciendo bien en mi vida. Este versículo dice que el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. O sea, está diciendo en otras palabras que el mismo poder que Dios desplegó para levantar a Jesús de la tumba y consumar la obra más perfecta a favor de la humanidad, es el mismo poder que Dios pone a tu disposición para librarnos del pecado. Entonces, querido, esto nos deja sin excusas. Y entonces acá decimos, uy, muerto soy, ay de mí. Porque soy un hombre de labios inmundos, de pensamientos inmundos, de música inmunda, de series inmundas, de películas inmundas, de conversaciones inmundas. No importa. Pon el nombre que vos quieras. Y te ataste al pecado y dejaste que el pecado te fuera envolviendo. Y viniste a este lugar arrastrando cadenas que no tendrías que tener. Pero lo maravilloso de tener a Cristo como abogado es que no venimos a juzgarte. Ni Dios viene a juzgarte. Él quiere extender su mano de gracia, de misericordia y de perdón sobre tu vida. No importa lo que estés atado. Hay poder en el nombre de Cristo para desatarte. Hoy, en este momento, ahora. Y vamos a cantar una canción que a mí me gusta muchísimo. Esa dice, ¿quién dices que soy? La cantamos esta mañana en el devocional y la verdad que ha sido maravilloso, Señor, en este sentido. Pero antes de cantar la canción quiero que podamos orar. Pero quiero que podamos orar en espíritu y en verdad. Quiero que concentres tu mente y tu corazón y que realmente podamos entender que en este lugar, en este momento, la presencia de Dios manifiesta, se mueve entre nosotros. Y Dios ha destinado este día especial para hacer una obra en tu vida, la que vos necesitas. No sé cuál es, pero vos sabés. Y Dios está esperando que des ese paso de fe.
No un salto en el vacío, querido, no un salto en el vacío, no un salto a la nada. Un salto a los brazos del amor de Dios. Un salto a los brazos del amor de Cristo, que puede perdonar todo pecado y que puede levantarnos del lugar en el que estemos sin importar lo que sea. Y con un poder inimaginable, Él te dice que sos escogido. Él te dice que sos redimido. Él te dice en esta mañana que la deuda ha sido pagada. Él te dice en esta mañana que las cadenas han sido quebradas. Y Él te dice esta mañana que hay poder en el nombre de Cristo y en la sangre de Cristo Jesús para librarnos de todo pecado. Y si todavía no has entregado tu vida a Cristo, la verdad que no sé por qué todavía no lo hiciste. Hoy Dios está en medio nuestro, indudablemente. Y está esperando de nuestra parte. La Biblia dice que Jesucristo, habiendo hecho la obra, habiendo consumado la obra, subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Ya Cristo habló a través de la cruz. Ya Dios dijo su última palabra. Consumado es. La deuda ha sido pagada. Ahora somos nosotros los que tenemos que correr a la cruz de Cristo, a dejar nuestras cargas. No lleves más la carga, querido, querida, no lleves más la carga, ya está. Pedirle al Señor que aumente tu fe. Pedirle al Señor que se manifieste en tu vida. Pedirle al Señor que te muestre la salida a ese pecado que te esclaviza en este momento. Vamos a orar, conscientes, absolutamente conscientes de que en este lugar, hoy, en este momento, la presencia de Dios se está manifestando. Y el Espíritu Santo de Dios se está convenciendo, redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Y entendiendo estas tremendas verdades eternas que se nos presentan, vamos a decir: yo quiero, Señor, yo quiero ser libre, yo quiero ser salvo, yo quiero entregar mi vida. Oramos. Padre querido, cuántas gracias te damos por este tiempo, Señor. Padre, te damos gracias por tu maravillosa presencia en este lugar. Y ahora, Señor, queremos pedirte, queremos clamarte, queremos rogarte humildemente, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros, que conmueva este lugar, que mueva la vida de estos jóvenes, de estos adolescentes, de todos los que estamos en este lugar, para querer buscarte más, para querer arraigarnos en tu vida, en tu persona, para crecer cada día más, Señor. Señor, hemos venido con nuestras cargas, hemos venido con nuestras ataduras, hemos venido con nuestras dudas, hemos venido con nuestros corazones rotos. Pero hemos venido al lugar exacto, Señor. Hemos venido al lugar indicado. Hemos venido al lugar de la santa convocación. Hemos venido a tu tabernáculo, Señor. Y sin importar lo que estamos buscando, eres la respuesta a todas nuestras inquietudes, Señor. Y en esta mañana queremos declarar nuevamente, como lo hicimos en algún tiempo del pasado, que eres el Señor de nuestra vida y que estás sentado en el trono de nuestra vida. Y queremos pedirte perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, perdón por habernos dejado dominar por el pecado, Señor. Y queremos pedirte que renueves tu misericordia y tu gracia, que se renuevan cada día, pero en este día especial, Señor, necesitamos sentir tu mano de amor. Necesitamos sentir que nos visitas hoy, Señor. Que tu gracia nos visita. Que tu misericordia está en medio nuestro. Que vas a sanar nuestros corazones. Que vas a sanar nuestra mente, que vas a sanar nuestros cuerpos y que nos vas a dar libertad en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Y es por eso que en esta hora, Señor, declaramos que eres el todo en todo, Señor. Y clamamos, Señor, para que tu Santo Espíritu mueva nuestros corazones, mueva nuestras almas, mueva nuestras mentes, mueva nuestros pies hacia tu cruz, Señor.
Porque si hay algo que nos incluye en tu familia, es la cruz de Cristo. Señor, no somos lo que el mundo dice que somos. Señor, no somos lo que Satanás dice que somos. Señor, nosotros somos lo que vos decís que somos. Escogidos, limpiados, lavados, redimidos, hechos hijos, hechos aceptos en el amado, para gozar tu presencia por toda la eternidad. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria a vos, Señor, porque todo esto que hemos vivido tiene que ver con tu gloria, porque te ha placido darnos este tiempo, porque en tu misericordia y en tu bondad nos trajiste a este lugar, y porque sabemos y declaramos que eres un Dios de propósito, Señor, entendemos que el propósito es de salvación, es de sanidad espiritual, es de poder ser libres en Cristo Jesús. Señor, dejamos en tus manos este tiempo y te pido por cada uno de los que estamos en este lugar, para que realmente podamos ser conducidos por tu Santo Espíritu a un entendimiento profundo de esta verdad. Cristo es la verdad, Dios es la verdad, y fuera de Cristo no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Por eso clamamos, invocamos esta verdad majestuosa. Te glorificamos nuevamente, Señor, y te damos gracias por todo. Y lo hacemos con acción de gracias, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.